creo que es el corolario perfecto de lo que fue Alan García, ¿no? Alan García removió la tierra para sembrar cizaña y Fujimori sembró la cizaña y cultivó y produjo y extrajo, y como producto de eso tenemos un país lleno de injusticias, lleno de muchas cosas que desde el punto de vista moral, si es que acaso se puede decir, son malas, pero que a mucha gente le parece bien. Muy buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Achito. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente acá en su podcast, Chino y Cachito. Bienvenidos a todos nuestros suscriptores, a todos los que nos miran en las redes sociales. Hoy es un día importante, tenemos dos excelentes invitados, que ya los conocemos por sus excelentes opiniones, Pedro Heredia y Eric Huarcaya, grandes polemistas de hoy en día. Bueno, Eric, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, amigo Cachito. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que tenemos un día de temas coyunturales muy importantes y estamos aquí para aportar desde nuestra perspectiva lo que podamos acerca del tema. Así que estamos atentos. Sí, Pedro Heredia, un gusto nuevamente. Buen día. Querido Gerson, querido Eric, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, hoy es un día histórico porque yo diría que ya empieza el fin de una época marcada por la confusión, voy a decirlo de esa manera, en nuestro país, ¿no? Y así que vamos a hablar lo que podamos hablar y dar nuestra opinión, que al final de cuentas todo sume para que la gente que nos escuche, que escuche tu podcast, pueda también tener otras opiniones y que puedan pues ampliar su espectro. Sí, pues compañeros, bueno, la noticia para recordarles a todos, que creo que todos lo saben, todos nuestros escuchas, los que me miran en el YouTube y las demás redes sociales, es que ha muerto Alberto Fujimori, ¿no? El que fue presidente de la República desde 1990 hasta el año 2000, 2001, 2000. Un personaje público muy controvertido, muy polémico, ¿cierto? Hay mucha gente que realmente lo detesta, ¿no? Tiene un completo, una imagen terrible de lo que fue Fujimori. Y hay otro grupo también de peruanos, no lo podemos negar, que lo rescata, lo alaba, incluso algunos lo consideran como Salvador del Perú. Será bueno ahora conversar de eso, qué tanto fue Salvador del Perú, qué tanto hundió al Perú, qué tanto hizo, qué tanto no hizo, o qué cosas buenas o malas. Y pues bueno, hay que analizar un poco la obra del hombre, ¿no? Se lamenta la pérdida, en este caso lamentamos su muerte como cualquier persona, pero hay que ver también el legado que dejó, lo positivo, lo negativo y también lo feo que dejó en la historia del Perú, y que es interesante que las generaciones actuales también conozcan, porque mucho se olvida, la opinión pública olvida muy rápido, ¿no? ¿Qué opinas tú, Pedro? ¿Qué te viene a la memoria cuando escuchas a Alberto Fujimori? Bueno, en mi opinión, Alberto Fujimori creo que es el corolario perfecto de lo que fue Alan García, ¿no? Alan García removió la tierra para sembrar cizaña y Fujimori sembró la cizaña y cultivó y produjo y extrajo, y como producto de eso tenemos un país pues lleno de injusticias, lleno de, vamos a ponerlo en estos términos, lleno de muchas cosas que desde el punto de vista moral, si es que acaso se puede decir, son malas, pero que a mucha gente le parece bien. Por ejemplo, ¿no? Y acá hay algo muy, muy interesante que Basadre también lo habla, ¿no? Del relativismo de la persona. Algo es malo cuando me afecta a mí, ¿correcto? Pero la misma cosa, siendo mala per se, cuando afecta a otro y no a mí, yo puedo incluso hasta justificarla, ¿no? Entonces, Fujimori ha hecho de nuestra vida, de nuestra vida política,
un desmadre, ¿no? Ha hecho un mercado, una suerte de meretricio político, creo que es la palabra, ¿no? Y es importante, creo yo, destacar también que probablemente la mayoría de personas que creen que Fujimori es un salvador, etcétera, etcétera, tienen dos características muy marcadas, creo yo, y habríamos pues, corroborarlo. La primera es que no leen. No leen, no tienen ni idea de la historia. Pregúntale quién es Basadre, y no tienen ni idea de quién es Basadre, no tienen ni idea, ni siquiera van a decirte que es un congresista probablemente, ¿no? No tienen ni idea que es un historiador, eso es lo primero. Y lo segundo, que ven la política como una suerte de conducto regular incluso para hacer lo que sea con tal de generar poder, dinero, influencias, ¿no? Entonces, claro, tú dices, ¿por qué una persona puede justificar a Fujimori? Probablemente su familia se vio beneficiada. A esa persona no le interesa si los demás se vieron afectados, ¿no? Y cuando te dicen, oye, pero mira, han sobornado a los tránsfugas, todo eso, no importa si así es la política, ¿no? Entonces, yo creo que el principal legado y negativo es eso, ha hecho que la gente esté tan confundida que le llama bien o bueno a aquello que está pésimo y viceversa, ¿no? Puede llamar algo que está mal a algo correcto, ¿no? Eso yo creo que en primera instancia para mí es lo que significa Fujimori como parte de la historia del Perú. Hagamos un recuento antes de darle paso a Eric. Acá tengo más o menos un resumen que veo. Fujimori llegó al poder con el voto popular, rápidamente se convirtió en un dirigente autoritario y dictatorial. Y no podemos negar que el gobierno de Fujimori polarizó a la sociedad peruana como nunca se había hecho. Hay un sector peruano que considera que lo hizo bien, que hizo cosas correctas, por ejemplo, la estabilización de la economía, claro, desde el punto de vista neoliberal. También al enfrentar y tener éxitos frente a lo que fue pues el movimiento terrorista Sendero Luminoso, ¿no? Y bueno, algunos plantean que ordenó el país, según lo que muchos afirman, y es uno de sus méritos, dicen ellos, como que también está el grupo que lo repudia debido a la economía neoliberal, a esta cultura de la pendejada, del chongo que nos ha dejado como legado al Perú, ¿no? La corrupción política que hasta ahora no la podemos erradicar, que empieza, bueno, empezó desde antes, pero ya con Fujimori se vuelve sistémica, ¿no? Y la ya conocida violación de derechos humanos que se consumó pues durante su gobierno de una manera impune, ¿no? Hoy en día los herederos de esta política de Fujimori los vemos en Keiko, y bueno, el Partido Fuerza Popular que rescata y siempre trata de guardar la memoria, e incluso lo está volviendo otra vez a resucitar políticamente a Fujimori. Eric, ¿te acuerdas cómo llegó Fujimori al gobierno? ¿Tú viviste esto? ¿O éramos muchachos, éramos chiquillos? Éramos adolescentes curiosos o iniciantes de adolescentes, preadolescentes curiosos, ¿no? Por lo tanto, bastante enterados a pesar de los 11 o 12 años que tenía cuando la contienda electoral contra Mario Vargas Llosa. Era un adolescente curioso, ¿no? Entonces sí estaba enterado, sí leía mucho el periódico, veía mucho las noticias en los 2 o 3 canales que existían en ese momento, ¿no? Entonces, llegó de la nada, llegó mintiendo, ¿no? Diciendo que todo el programa que traía Vargas Llosa, que fue finalmente el que él aplicó, que era un programa de un shock económico, que Vargas Llosa tuvo la poca pericia política, si se quiere decir, en términos de malicia política, que es lo que luego se ha impuesto en los años con el Fujimorismo, que ya voy a hablar más adelante. Vargas Llosa dijo lo que iba a hacer, y Fujimori dijo, no podemos hacerle eso al pueblo peruano, ¿no? No podemos hacerle un shock económico, va a sufrir mucho, etcétera. Pero ni bien entró, fue lo primero que hizo, ¿no? Y ahí queda la recordada frase de Hurtado Miller, un día de los primeros días de agosto, diciéndonos que Dios nos ayude después de anunciar que todos los productos de la canasta básica y demás subían 10 veces su costo, ¿no? Recuerdo perfectamente porque hubieron saqueos en todo Lima, en los mercados, en las tiendas. Yo tenía una tía que tenía una tienda, yo vivía en ese tiempo con mi tía,
y tuvo que cerrar la tienda y protegerse porque los saqueos estaban a la orden del día. Fueron momentos muy duros, ¿no? Después de eso vino una estabilización que se puede leer de diferentes maneras, ¿no? Eh, Caía ya la Unión Soviética, entonces todos los países estaban reagrupándose económicamente, ¿no? Eh, no es una cosa que sucede solo en el Perú, la gente dice, no, pues es el artífice del Perú, no, esto es un plan mundial, ¿no? Eh, que lanzan los economistas eh, de los Chicago Boys, le llaman, ellos lanzan un plan mundial, ¿no? Porque en realidad lo que estaba haciéndose en ese momento era un reacomodo, pasábamos de dos potencias mundiales a una sola potencia mundial. Entonces, como quiera que sea, las economías del mundo iban a pasar por un proceso, pues, como de caída de un imperio, porque la Unión Soviética era también un imperio que dividía en dos el mundo. Y su caída, obviamente, iba a generar un problema económico a todos los países del mundo. Y eso fue lo que sucedió. Pero después de eso venía la estabilización, ¿no? Porque ya una sola potencia, el mundo se volvió unipolar, con Estados Unidos a la cabeza hasta el día de hoy. eh, Estados Unidos generó un orden económico en el mundo, ¿no? Y se le atribuye ese orden económico a Fujimori y eso es debatible, ¿no? Yo uso este ejemplo siempre que me dicen que Fujimori sacó al país de la pobreza y de la hiperinflación, ¿no? Yo siempre lo relaciono con una casa donde el papá pierde el empleo, ¿no? El papá pierde el empleo, la primera semana, pues, más o menos está bien, todavía hay algo de dinero y ya llega el momento en el que el dinero se acaba. Entonces papá dice, bueno, como el dinero se ha acabado y no tengo trabajo, voy a vender la refrigeradora, voy a vender la cocina, voy a vender el televisor, voy a vender las camas, voy a vender los muebles. Y bueno, vende ese día todo y llega a la casa con dinero, ¿no? Entonces todos los hijos se alegran y dicen, mi papá ha traído dinero, hay dinero en la casa. Perfecto. Entonces vámonos a comer, pues, pollito a la brasa, ceviche, paseemos. Y cuando se dan cuenta, se acabó el dinero y no tienes mueble, no tienes cama, no tienes refrigerador, no tienes cocina, no tienes absolutamente nada en la casa. Y eso fue exactamente lo que pasó. Fujimori vendió todas las empresas públicas, inclusive las que generaban rentabilidad, en el caso clarísimo de Solgas, que generaba una rentabilidad de 2 millones de dólares anuales, lo vendió por 5, quien lo compró lo repotenció y la vendió por 50 millones, ¿no? Entonces, sucedieron ese tipo de cosas en muchas de las empresas estatales, ¿no? Regalaron las empresas, las vendieron a precio huevo. Ahí hay un reportaje de Anuska Buenaluque de América TV donde analiza las ventas de las empresas del Estado. Luego de ese proceso, en el año 97, pues se acaba la plata, producto de la inmensa corrupción que hubo y de las obras bien hechas, mal hechas, que se hicieron en el país, se acaba el dinero como todo. Y en el 97 empieza una recesión económica de la que nadie habla. Todo el mundo quiere decir que el gobierno de Fujimori durante los 10 años fue una maravilla, que hubo dinero, que hubo crecimiento económico, y eso es mentira. A partir del año 97 están los datos del Ministerio de Economía, empezó la recesión, hasta el año en el que él se va, ingresa a Toledo el 2002 y más o menos el 2004 empieza el despegue económico del país, producto en realidad de algunas políticas ya del gobierno de Toledo, porque Fujimori dejó el país en recesión. Esa es la verdad, ¿no? Y los datos están ahí, no es un asunto mío, no es un asunto personal, ni es un asunto de opinión, es un asunto real. Los datos están ahí. A partir del 97 se acaba el dinero de las privatizaciones y empieza la recesión en el Perú, porque Fujimori nunca tuvo la curiosidad de hacer buenas relaciones internacionales, salía muy poco del país y la gente solía decir, sí, visita mi pueblito chiquitito, etcétera. Claro, con la plata de las privatizaciones visitaba todo el país y llegaba a todos lados, pero no salía del país a buscar nuevas inversiones. Entonces el país sufre una recesión a partir del año 97 de la que muy pocos hablan o se acuerdan, pero los economistas tienen los datos ahí. Entonces, eso para empezar mi primera intervención, Gerson, Sí, eso en es ese como lo aspecto, recuerdo. Eric, sí, mucha gente olvida, sobre todo los economistas, puesto que los economistas peruanos, y eso sin excepción, salvo muy, muy pocos, les encanta siempre decir lo bueno en el liberalismo, pero no lo malo. En gran parte, el levantamiento económico peruano se debe al surgimiento de los tigres de Asia, que empezaron nuevamente a utilizar las materias primas peruanas desde el 91 hasta el 97 y digamos que reactivaron un poco la economía extractiva del Perú.
La crisis viene, y eso hay que recordarlo, porque mucha gente no conoce los temas macroeconómicos, cuando Estados Unidos aplica en el año 97 un super arancel contra Japón y se cae abajo todo lo que es los tigres de Asia. Entonces, al caer todos los tigres de Asia, que eran, digamos, los que empezaban pues a, los que mantenían esta economía extractiva en el Perú, definitivamente el gobierno de Fujimori también empieza a perder sus ingresos económicos por exportaciones, que se retoman con Toledo porque ya en el 2000 y pico empieza la era de China. China es la que toma la batuta de todos estos tigres de Asia, Malasia, Tailandia, Filipinas, que caen económicamente, la misma Corea, y China toma nuevamente, digamos, la posta, puesto que se abre económicamente ya, y empieza a recibir todas las exportaciones, todo el dinero productivo, y necesita pues nuevamente las materias primas, ¿no? Tanto China como México, ¿no? Entonces, y Toledo nuevamente empieza su gobierno pues a recibir las inversiones extranjeras extractivas. Eso mucho no se habla realmente, nunca lo tocan, pero eso es lo que sucedió, ¿no? Pedro, ¿cómo recuerdas el golpe de Estado de Fujimori? ¿Cómo lo tienes en la memoria, esas fechas vergonzosas de la historia peruana? Me acuerdo claramente, me acuerdo que estaba en la escuela. Yo en el año 92 salí, yo tengo 48 años. Y yo me acuerdo que el director de la escuela nos dice, muchachos, ¿saben lo que ha hecho el presidente? Y la gente pues había visto el día anterior, el domingo, había sido pues el mensaje, ¿no? Eh, y me acuerdo que preguntó, ¿y ustedes están de acuerdo, sí o no? Me acuerdo clarísimo de eso, porque al final de cuentas, bueno, en mi colegio nos hacían participar mucho sobre realidad nacional, ¿no? Entonces, alguien dijo, sí, está bien, otro dijo, no, 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 no se puede hacer un golpe de Estado, ¿no? Y comenzó a hacer un debate, a generarse un debate entre personas pues que habíamos leído quizás lo mínimo, ¿no? De hecho, nos fomentaba mucho la lectura, ¿no? Pero me di cuenta en ese momento que existía algo que en toda mi vida me he percatado que está al costado, que es la polarización. Y es así que, tal cual lo dijo Gerson, ¿no? Fujimori ha polarizado, ha logrado polarizar el país, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? Entonces, eh, claro, yo veía en las noticias a un ferrero haciéndole el macho a los policías, ¿no? A los de caretas en la pileta con el burro, ¿cómo se llama? El rochabús, ¿no? Me acuerdo esos cuadros y en mi percepción lo que más recuerdo era caos. O sea, tú me preguntas una palabra que defina caos. Mis padres no tenían, digamos, o como dinero, ¿correcto? Eh, y lo que comencé a ver era que algunas personas estaban en contra, pero en contra así firmemente, ¿no? Y otras personas incluso reivindicaban el hecho de que haya cerrado el Congreso y no le faltó razón al esgrimir esto, la corrupción que campeaba en el espectro político, ¿no? Y ahí fue cuando, en el 93, que ya yo tenía un poquito más de edad y de repente un poco más de preocupación por lo que ya no estaba en la escuela, ya no estaba en el colegio, ya leí un poco más, me di cuenta pues de que acá en nuestro país es como el país de los ciegos, ¿no? Donde el tuerto es rey. Nos inyucaron un CCD en el que el APRA por negociaciones no participó, nos implantaron una constitución creada por lo más espurio de la política digamos, de los últimos 50 años, lo asumo yo, ¿no? Literalmente nos agarraron de sonsos útiles, ¿no? Entonces, ese solo hecho del 92 a mí me dejó en claro que somos un país que no tiene ni idea en sus pobladores dónde estamos parados, ¿no?
solamente la gente repite, solamente la gente toma partido por simpatías o antipatías, pero muy pocos van a poder analizar con sentido crítico lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que yo tengo como el recuerdo de esa época, el 92-93, ¿no? Del golpe de Fujimori. Bueno, sí, la predicción de Pedro fue interesante en el sentido de que el golpe de Estado parece que ya estaba planificado incluso por la misma gente barrayosa, por las Fuerzas Armadas. Y bueno, el instrumento fue Fujimori, ¿no? El Perú venía, para recordar un poco, para hacer algo de historia, de una crisis económica terrible, con una inflación que bordeaba pues las tres cifras mensuales, ¿no? Llegábamos a inflaciones anuales de 2.000, 3.000%. Me acuerdo que el dinero no valía nada. O sea, tú cobrabas una cosa hoy y ese mismo día tenías que gastarla porque si no ya prácticamente todo el dinero se esfumaba al día siguiente, ¿no? Entonces se generó la famosa cultura del dólar, ¿no? Del dólar paralelo. Una economía terrible, sin contar pues de que la amenaza de la subversión era muy fuerte. Pero bueno, justamente ese es uno de los puntos que rescata mucha gente de Fujimori. Pero realmente les pregunto, ¿es Fujimori el que crea la estrategia para derrotar al terrorismo? Porque cuando yo he leído los archivos de la Comisión de la Verdad y también de la CIA, que están ahí en internet, ellos mencionan que ya Sendero Luminoso había sido derrotado en el campo 4 años antes con las rondas campesinas. Nunca me ha agradado Alan García, pero hay que reconocer de que es justamente este movimiento de rondas campesinas las que hacen que Sendero Luminoso se quede aislado en el campo. Y es más, durante el gobierno de Alan García es que se crea el GEIN, no dentro de Fujimori. Es durante el gobierno de Alan García en el 90, al comienzos del año 90, de 1990, que se crea pues este grupo especial de inteligencia apoyado por la CIA norteamericana para, bueno, hacer, digamos, las cosas de una manera más inteligente con respecto a la amenaza subversiva terrorista que representó, pues, a Abimael Guzmán y sus huestes, ¿no? Eh, Opiniones al respecto. A ver, Eric, sobre este tema. ¿Fue el salvador del Perú al derrotar al terrorismo? ¿Lo derrotó realmente? ¿Qué consideras tú? Mira, hay un tema eh, que entre todo lo que has dicho eh, hace de corolario de lo que has dicho y que está también en los libros de la Comisión de la Verdad, en los tomos que me tocó leer alguna vez. Eh, es que el GEIN, cuando el GEIN captura a Abimael Guzmán, Fujimori se encontraba pescando en Iquitos, ¿no? No estaba en Lima, no estaba enterado de que iban a intervenir, ¿no? Pero ¿por qué el GEIN no le informa? Porque 6 meses antes habían informado que ya tenían la ubicación de Abimael Guzmán y alguien, entre comillas, le deja una nota por debajo de la puerta a Guzmán para que se escape en esa primera ocasión y Guzmán escapa. Entonces el GEIN informa a la CIA y la CIA dice en esta ocasión no vamos a informar a nadie, simplemente hagamos el operativo y capturemos. Tanto es así que Fujimori cuando regresa de Iquitos de pescar y se entera que ya lo habían capturado, bueno, le comunican que ya habían capturado a Abimael, se enoja y ahí desmembra el GEIN, ¿no? Y esto lo dice inclusive uno de los miembros del GEIN, lo narra, y toma esa ese párrafo está escrito en uno de los tomos de la Comisión de la Verdad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿querían acabar o querían utilizarlo como se utiliza siempre a un grupo terrorista como para justificar otras acciones? Porque te puede servir para justificar acciones de amedrentamiento contra la población, de asesinatos contra personas, de arrebatamiento de tierras, como ha pasado en la zona norte, ¿no? Con el asesinato de unos campesinos por parte del grupo Colina para quitarle sus tierras, ¿no? Es el último caso que se estaba viendo en Chile, que se estaba tratando de abrir en Chile para poder juzgar también a Fujimori, ¿no? Entonces, es que un grupo terrorista te sirve de chivo expiatorio para hacer muchísimas cosas, ¿no? En nombre de acabarlos. Entonces, si bien es cierto, se acabó en su periodo con el terrorismo, fue en realidad el GEIN y la CIA
quien organiza todo el sistema de inteligencia. Tanto es así que ni siquiera Montesinos estaba enterado, ¿no? De que iban a intervenir la casa donde se encontraba Guzmán, ni siquiera Montesinos. Por eso es que es exitosa la captura. Ya después de la captura viene lo que ya todos vimos, y en la prensa, pues, nunca dicen las cosas completas y la gente se queda con la imagen de que el país fue liberado, pues, en la época de Fujimori, por Fujimori, ¿no? De las garras del terrorismo. Pero haciendo una lectura más, eh, digamos, más exacta del tema, encuentras estas cosas en la historia y hay que decírselas a los chicos sobre todo para que lo entiendan, para que lo sepan, porque hay muchos que no conocen la historia y creen nada más lo que la prensa les dice, lo que la prensa les vende. Estos días la prensa va a endiosar a Fujimori, ya lo están haciendo, ¿no? Inclusive desde el Ejecutivo, y toda la prensa está siguiendo el coro, ¿no? de las buenas obras de Fujimori. Olvídate, lo que va a hacer este domingo los programas dominicales de la noche con respecto al gobierno de Fujimori. Seguramente todos van a ser cantos de sirena, ¿no? Para encantar a la gente. Pero en realidad hay que saberlo, hay que recordarlo. El GEIN fue el que captura a Guzmán. Y después de esto, después de la captura de Guzmán, viene de por sí ya estratégicamente la caída de Sendero Luminoso, ¿no? Y la caída del MRTA, pues es otra historia, ¿no? Un grupo más pequeño, pero es otra historia. Pero en realidad no fue Fujimori, o sea, más bien ellos lo utilizaban. Tanto es así que Montesinos lo utiliza igual después de preso a Guzmán para lograr ciertos acuerdos y lograr tranquilizar a la población, ¿no? Ahí en las extensas conversaciones que él solía tener con Guzmán en la base naval. Entonces, hay que saber un poco de esto, hay que decirlo en voz alta, porque en realidad lo que estaban haciendo era utilizar la imagen del terrorismo para hacer cosas como lo que hizo el Grupo Colina, por ejemplo, en muchos lugares del Perú y que hasta ahora los deudos lloran, ¿no? Sí, interesante, Eric. Pedro, creo que el tema de los derechos humanos, algo que también a ti te apasiona bastante, es uno de los puntos que se justifica justamente con el tema del terrorismo, ¿no? Lo que nos dice Huarcaya de que utilizaron, o sea, vamos a echarle fuego al fuego, ¿no? O sea, se justifica las muertes de inocentes para tratar de derrotar a un grupo terrorista. Y eso, pues, en cualquier lugar del mundo es una aberración. ¿Cómo lo ves, Pedro? Yo diría que en complemento a lo que dice muy bien Eric, muy informado, acá es la política del señuelo, ¿no? Porque Abimael era, digamos, una suerte de personaje, una suerte digamos, de figura a la que le enfocaron todas las luces y le acuñaron todos los males, correcto, de esa época de subversión, ¿no? Esta subversión, lógicamente, era un negocio redondo para Fujimori y para Montesinos. Pero imaginemos, yo pienso siempre esto, y esto parte, ojo, de algo que leí, no me acuerdo cómo se llamaba el historiador, no sé si fue Nelson Manrique o si fue este sociólogo que en paz descanse, Julio Kotler, pero había algo muy interesante. El terrorismo, vamos a decir, la subversión, ¿no es cierto?, fue efectivamente combatido por las ronas campesinas, quienes definitivamente hacían huir en muchos lugares a estos individuos, ¿no? Abimael lo que hizo fue condensar y capitalizar un, digamos, descrédito político por una parte y un desencanto social por la otra, y comenzó a acuñar frases de revolución, de revuelta, digamos, de confrontación. Pero Fujimori y Montesinos eran muy hábiles. Yo me acuerdo haberlo, insisto, leído esto. Hay una teoría que dice que efectivamente una vez que ya tuvieron el control, por lo mismo que dijo Eric, ¿no? De lo que significaba, voy a ponerlo así, Abimael Guzmán, ellos lo que hicieron para generar una suerte de paz fue negociar con los narcotraficantes, porque al final de cuentas el terrorismo, como ya estaba diezmado, ¿no? Esos remanentes
subversivos, ¿correcto? Ellos empezaron a contar con el apoyo de los narcotraficantes, ¿no? De hecho, por ahí nace, a partir de ahí nace el narcoterrorismo, ¿no? Una suerte de concepto, ¿correcto? Entonces, una vez que Abimael, que era el señuelo, y todo el mundo veía a Abimael, Montesinos iba a los lugares, digamos, donde el narcotráfico imperaba y donde estaban, pues, efectivamente los remanentes armados y les decía, mira, ya olvídate de luchar por el marxismo, el leninismo, olvídate. Ahora el dueño del Estado, del narcotráfico, de todo soy yo, ahora trabajas para el Estado. Entonces, los que tomaron armas, que no necesariamente todos fueron por romanticismo, sino por no había otra elección, muchos de ellos estaban más que complacidos de que ahora ya no tenían que ir a matar gente y arriesgarse a ser muertos porque ahora trabajaban para el Estado, ¿no? Y esto se corrobora cuando vemos, por ejemplo, las declaraciones de Vaticano. ¿Qué hacía Montesinos yendo a los lugares cocaleros a generar una suerte de CEO del narcotráfico, ¿no? O sea, El y avión ahí está presidencial. el avión presidencial, el barco con 400 toneladas de coca, si es que no me equivoco, ¿no? Entonces, allí ese creo que es el punto de inflexión y eso es lo que a veces no, ojo, con esto no estoy diciendo que haya sido así, es una teoría más que me parece muy coherente, pero la gente no se da cuenta de que no es que derrotó, no, simplemente los acogió en su seno y eran para ellos ahora unos trabajadores más. Y otra cosa que refrenda lo que esta teoría dice es que una vez que Fujimori se va, empiezan de nuevo a hacer una suerte ¿no? de revueltas, empiezan a crearse revueltas, empiezan pues a generarse otros impactos, ¿no es cierto?, violentistas. Cuando hay elecciones, siempre hay antes de las elecciones algo así y siempre está el fujimorismo diciendo, ya ven, porque el fujimorismo acaba. Entonces, para mí es clarísimo que Fujimori no acabó con el terrorismo, ni con la revuelta, ni con nada, no acabó. Él lo que hizo fue negociar. Y ahora estos pseudo remanentes, correcto, simplemente están al amparo de lo que, bueno, habrá que saber, ¿no? Pero si hubiera acabado con el terrorismo, como se dice, estos remanentes ya no existirían. Es una contradicción decir que ya se acabó con algo para que luego aparezcan remanentes, ¿no? Entonces, en resumen, yo considero que lo que hizo Montesinos y Fujimori fue negociar y vendernos gato por liebre, ¿no? De alguna manera. Sí, sorprende que hasta ahora, después de más de 30 años, continúen los remanentes narcoterroristas, porque ya estos ya no tienen ninguna ideología, simplemente siembran coca y la venden, y que siempre que hay elecciones, Fuerza Popular, en este caso el fujimorismo, toma siempre como argumento algún atentado, o que tiraron una bomba en el BRAE, o que o dispararon a una comisaría en el BRAE, para nuevamente sacar la candeleta de que el país va a volver al terrorismo, después de ya hace ¿Recuerdas? 30 años que ha sido formado, ¿no? Disculpa que te corte, Sí, Cachito, al no. respecto. ¿Recuerdas que aparecieron en ATE pintas de la hoz y el martillo con pintura naranja? Sí, 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 sí. Y ¿No? siempre En la aparecen elección los contra narcos PPK, con si no me una equivoco. pinta, ¿no? Hoy los sanmarquinos están más metidos en el celular, en hacer sus podcasts, en sus redes sociales, y por ahí aparece una pinta, nadie sabe de quién, o en la uni, para hacernos recordar a todos de que fue Fujimori, el Fujimorismo, el gran salvador de lo que fue el conflicto terrorista. En verdad, esto Y encima ya, dibujaron la hoz y el martillo al revés. sí, y lo hacían de una manera bien graciosa, ¿no? Y era lógico que era todo montado, ¿no? Es parte de este cherry que siempre se hacen con respecto a lo que fue el terrorismo, cuando realmente hay que darle el mérito a las comunidades campesinas, que son las que rechazan a En Sendrós, realidad. son las Y que se arman los que con rechazan escopetas su o armas presencia desde un letales inicio, para los que luchan atacar. contra ellos. Claro, ellos son los que pusieron la sangre y los que le dejan sin piso a los cabecillas senderistas. Y eso los obliga a meterse a las ciudades, y es ahí donde el GEIN aprovecha para poder empezar a agarrar los cabecillas que ya se habían centrado en las ciudades, porque la mayoría de cabecillas estaba en todo el territorio peruano, pero al ser rechazados por las comunidades campesinas,
por los pueblos campesinos, eso es lo que genera, digamos, este retroceso de los senderistas y le permite al GEIN y a la CIA atacar. Porque hasta el año 92 que cae Sendero Luminoso, en este caso de Abimael Guzmán, todos podemos recordar las aberraciones que hizo el Grupo Colina en el Perú. La matanza de Barrios Altos, la matanza de La Cantuta, los cientos de desaparecidos que generó Fujimori porque simplemente no sabían cómo luchar contra el terrorismo. No lo interpretaban. Y la única forma que hicieron fue lo que le llaman ahora guerra sucia. Y por la cual ha sido juzgado e incluso condenado también. En que incluso los congresistas quieren quitarle el tema del genocidio, el concepto del genocidio, a matar a varias personas. Ahora, matar a 1000 personas ya no es genocidio, Borcaya. Que será Pedro, habrá que ponerle otro nombre, ¿no? Hay que inventar otro idioma para el Congreso. Pero sigamos. ¿Y qué pasó con la cultura nacional? ¿Se acuerdan los diarios Chicha? Algunos jóvenes todavía no entienden el concepto de diario Chicha. A ver, explíquenos, Eric, de lo que recuerdas, el asqueroso medio de comunicación que se formó en el Perú en esa época. En ese tiempo, pues, tú bajabas a tomar tu micro para irte a la universidad y veías los puestos de periódicos pues llenos de periódicos, propiamente dicho, colgados en los puestos, con noticias, pues, aberrantes, ¿no? Noticias de violaciones, inclusive habían periodistas que se dedicaban que le pagaban a alguna persona para hacerse el muerto y le ponían sangre encima, simulaban noticias y luego cuando comprabas el periódico y te ibas a tratar de leer el artículo no existía, ¿no? Insultaban a Andrade, no sé si te acuerdas, le ponían Chancho Andrade, ¿no? A Gustavo Mome lo dibujaban, lo caricaturizaban con un vestido rosado, a Castañeda, el nervioso Castañeda, que después se volvió su aliado, ¿no? Pero lo insultaban, ¿no? Era la forma en la que, y se hizo una forma de vida normal, ¿no? El principal delito que yo le atribuyo al fujimorismo es un delito por el cual no se le puede juzgar, lamentablemente, y es haber envilecido el alma de los peruanos. Envileció el alma de los peruanos porque nos hizo creer que eso era lo normal, ¿no? Que leer periódicos chicha con noticias aberrantes, insultantes, pornografía vista en los periódicos en la primera página, donde los niños que bajábamos a tomar nuestro bus teníamos que estar expuestos a mirar eso, nos hicieron creer a los peruanos que eso es normal y hoy realmente eso es normal, ¿no? Lo malo es bueno. Sembraron en el peruano la idea de que robar, de que matar, de que hacer las cosas chuecas para lograr algo está bien, que no está mal. Mientras tú ganes, no está mal. Esa idea la sembraron desde los diarios Chicha, desde una Laura Bozzo, haciéndole lamer la axila a una señora de su esposo por $100, ¿no? Y nos hicieron creer que ese tipo de cosas son normales, o sea, que vender tu moral, tu integridad por $100 era normal en el programa de Laura Bozzo. Y luego lo invitaba a Fujimori para que Fujimori regale 4 cosas a una señora que aparecía pobrecita y todo el mundo lo aplauda, ¿no? O sea, haciéndole el cher. Pero sin embargo tenías un programa que envilecía el alma de los peruanos. Y así estaban todos los programas al servicio. No sé si se acuerdan también de los cómicos ambulantes, ¿no? Que llevaron la comicidad pues a un nivel grotesco en la televisión, con lisuras, insultos, golpes, cosas que ya no se podían pues tolerar. Yo en realidad no quería ni, a pesar que yo era joven, yo no quería ver eso, pero la mayoría lo veía, porque al peruano pues lamentablemente eso le gusta. Y generó la cultura combi, por ejemplo, ¿no? Para ser millonario uno de sus primos, el mayor importador de combis chatarra de Japón, ¿no? Y para ganarse el favor del emperador japonés, compran pues estos vehículos usados, chatarra en realidad, que meten al mercado y sustituyen buses como el Enatru Perú, que lo dejaron quebrar, buses grandes que transportaban a la población, por combis de 18 pasajeros, donde íbamos pues doblados prácticamente, y combis que eran de segunda, que venían de Japón. Japón ganó dinero vendiendo su chatarra, y el primo de Fujimori ganó dinero aquí en el Perú, revendiendo esa chatarra a los que tenían la suerte de haber sido liquidados de las empresas del Estado. Les decían: sé empresario ahora tú, cómprate una combi y ya eres empresario, ¿no? Y llenó la ciudad de un caos que hasta hoy vivimos, ¿no?
Ese tipo de cosas, por ejemplo, tampoco se recuerdan y tampoco se dicen mucho ahora, ¿no? Pero eso también generó el Fujimorismo. Esa es la cultura chicha, la cultura combi, esa cultura que hoy vivimos. Si vemos a Rosángela Barbarán o a la señora esta Chirinos hablar barrabasada y media con ajos y cebollas, insultar a la gente y todo lo demás desde el Congreso, esa es la cultura de Fujimori, esa es la cultura chicha, la cultura que sembraron Montesinos y Fujimori a partir de sus diarios chicha, a partir de sus programas chicha en la televisión y a partir de su cultura combi. Pedrito, la corrupción creo que es uno de los temas más amplios de la década fujimorista que se te viene a la mente. Mira, a ver, eso es, yo diría que el mal de nuestra sociedad está encarnada en una institución que es la que administra la justicia en el país. O sea, el Poder Judicial, el Ministerio Público, a partir de eso es que todos los males del país se forman, ¿no? Mi opinión siempre. La corrupción la vimos nosotros en la uni, la vimos, no voy a mencionar nombres por un tema de ética, pero incluso había pues un rector que cerró las federaciones, ¿no? Los gremios, porque está infestado pues de delincuentes subversivos, ¿no? Yo no estaba en la uni en esa época, pero entiendo que fue una desesperada solución. Pero, ¿a qué voy? Que a partir de ese hito, más allá de si estuvo bien o mal, a partir de ese hito, el poder literalmente quedó en manos de gente inescrupulosa. ¿Ok? Entonces, claro, ese rector o ese poder judicial, ¿no es cierto? Jueces sin rostros que al final tuvieron que volver a enjuiciar tontamente, eso es ser tonto, en mi opinión, tener que dejar en manos de gente inescrupulosa las sentencias de lo que es justo y lo que no es justo, hasta ahora vivimos eso. Esto mediático y cortinesco que está pasando con la fiscal, que es literalmente lo que dijo Eric, ¿no? O sea, yo voy a ponerlo en todo caso un poquito, voy a evitar los eufemismos. O sea, esa señora podría dedicarse a jalar gente en un mercado con su vozarrón para que empiecen a comer chanfainita, ¿no? ¡Ah, venga, venga! O sea, es gente literalmente, ojo, y no, que no suene peyorativo en el sentido de que si yo soy jalador de comidas es un trabajo noble y legítimo, ¿no? Pero una persona que tiene esas cualidades y está literalmente capacitada ad hoc para hacer eso, no puede ser fiscal. ¿Estamos? O sea, no puedes no puedes dejar en manos de gente inescrupulosa la justicia. Y eso es lo que hizo Fujimori. El Contralor, ¿no es cierto? El Ministerio Público, Nelly Acolán, por ejemplo, ¿no? El Poder Judicial con todo su magistrado, el Tribunal Constitucional, creación de él, ¿no es cierto? Entonces, al final de cuentas, dices, ¿qué pasa acá? Ahora súmale que en el año 94 se crea un decreto legislativo, el 882 y el 739, ¿no? El 739 atentaba pues contra los derechos estudiantiles de todos nosotros, pero el 882 hizo literalmente que toda esa mediocridad y esa corrupción ya no solamente campee, sino que se normalice, al punto que hoy, por ejemplo, vemos a un innombrable dueño de una universidad que es multimillonario probablemente y que no saben ni siquiera hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente puede normalizar, por ejemplo, yo, imaginemos, estoy en esa universidad, ¿no es cierto? Sé que es malísima, pero quiero el cartón. Y cuando yo lo veo hablar al dueño de la universidad, siento orgullo todavía, o sea, caramba, qué bien. No importa que lo quieran hacer puré, porque él es un empresario, es una persona con agallas y tal, y tal, y tal, y tal. Entonces ha normalizado lo más espurio, lo más sucio, y esto, atención, respecto de la corrupción, no es sino el colchón donde el corrupto descansa, porque no me van a decir que, por ejemplo, universidades, sin necesidad de decir nombres,
creadas al amparo del 882 forman abogados decentes, ¿no? Si ya la universidad esta, la que es más fácil entrar que saludar, ¿no? De esa del suicida del ego colosal, ¿no? Es una universidad que, por lo menos en la Facultad de Derecho, lo único que hace es producir delincuentes. Miren el Poder Judicial, observen de qué universidades son y se van a dar con la ingrata sorpresa de que la mayoría provienen de ese tipo de universidades que lo que han hecho efectivamente es hacer de la corrupción un medio, digamos, común, una moneda de cambio, el plasma donde cualquier abogado se desenvuelve. Entonces, esto no es gratis. Ojo, y esto también tenemos que ser claros, empezó con García, porque García fue el que infestó de apristas el Poder Judicial. Y cuando García y Fujimori acuerdan, y llegan a un acuerdo porque eso que lo persiguieron por el techo y todo, eso es un cuentazo, pues eso es un cuentazo, es hacerse pues el mártir, crear una leyenda urbana de un tipo pues que con las justas podía levantarse porque era gigante, ¿no es cierto? Y que efectivamente era tan ocioso que nunca, yo pienso eso, nunca probablemente terminó siquiera su carrera, ¿no? Era una persona bufonesca, literalmente, pero a su vez muy hábil, ¿no? Entonces, claro, Fujimori, ¿qué hizo? Dijo, uy, caramba, qué bien, mira, compadre, vamos a quedar en algo, no me persigas, no te persigo, hagamos lo que Maquiavelo, ¿no? Crea siempre un enemigo fantasma y a partir de ahí ya tienes la cosa más controlada, ¿no? Entonces, esa corrupción que tú mencionas, querido Gerson, es una corrupción fomentada, implementada y normalizada, ¿correcto? Lamentablemente, tanto por la clase política de ese entonces, como también por toda la gente que hasta hoy, estos ciudadanos, nosotros, no tienen ni siquiera la capacidad para discernir, más allá de saber, ojo, de que son corruptos, qué posición tomar para combatir esa corrupción. Eh, Haciendo un recuento, ¿no? Hay que recordar que durante el gobierno de Fujimori se pulverizaron prácticamente los derechos laborales, eh, exterminaron a los sindicatos, la neutralizaron totalmente a la CGTP. Creo que lo único que sobrevivió un poco fue el SUTEP. También todo lo que fue medios de comunicación se prostituyó, ¿no? El Estado empezó a invertir mucho en los medios de comunicación y eso creó, pues, eh, que posteriormente el amigo Montesinos empezara, pues, a, a generar su salita del zinc, ¿no? A reunir a toda la lacra nacional en la salita del CIM para extorsionar, para prostituir a todos los empresarios, ¿no? De la época. También hay que recordar toda la corrupción que hubo con los recursos nacionales, no sé si se acuerda la compra de armas, y no olvidar también la guerra con Ecuador, en donde se mintió a cada rato y se vendió la idea de que habíamos ganado la guerra cuando en el fondo hoy en día se sabe de que Perú fue derrotado militarmente en el conflicto del Cenepa. Y ahora ya se sabe por medios internacionales que las pérdidas militares fueron terribles a nivel de aviación y en esa época fue ocultado por el gobierno fujimorista, ¿no? La educación fue desmantelada, las universidades nacionales abandonadas, se crearon las famosas universidades empresa, que no era, pues fue más que, digamos, quitarle presupuesto a las universidades para que se las arreglaran solas, ¿no? Y hay que reconocer también, ustedes lo saben igual que yo, que es en la década del 90 en donde se da la mayor tasa de deserción universitaria en el Perú. Ahí hay un giro muy fuerte en el tema de la extracción social del universitario peruano, que ahora se siente, que ahora se ve, puesto que hoy ingresar a las universidades estatales es más caro que ingresar o que estudiar en una particular, porque es difícil, muy difícil, y el nivel de preparación educativo del Perú es terrible, y esa es una de las grandes herencias también que tenemos del Fujimorismo. Eh, Podemos en todo caso pensar cómo fue ya la etapa, el final del gobierno de Fujimori. eh, ¿Cómo lo viste tú, Arcáez, desde tu perspectiva de esa época? Ya eras más maduro, ya para ese entonces debes ya haber tenido, ya estabas ya en la universidad, estabas a mitad de carrera.
¿Cómo viste la caída de la dictadura fujimorista a finales de los 90 por Callao? Bueno, eh, recordando pues la primera vuelta de, perdón, la segunda vuelta, ¿no? De Fujimori contra Toledo, ¿no? El año 2000. Ese cambio en la encuesta a boca de urna primero y el conteo rápido, donde Fujimori pasa de 40, estaba con 42 y Toledo con 48%, una cosa así, y se voltean las cifras de un momento a otro, ¿no? Y empiezan a pasar, pues, todos los canales, dibujos animados, El Chavo del Ocho, bueno, una serie de cosas en América TV, en otros canales también, empiezan a distraer para que a las 2 horas aparezca, pues, volteado completamente el escenario del resultado de la segunda vuelta, ¿no? Viene con eso la marcha de los cuatro suyos, en la que participamos nosotros tres activamente. Yo en ese tiempo ya era dirigente, ya, si no me equivoco, era presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, aquí en la UNI, y participamos activamente en la marcha de los cuatro suyos, ¿no? Contigo, Gerson, que estuvimos adelante en la avenida Bancay, ¿no? Tú recuerdas, Pedro también, acompañando a la UNI. Recordamos cómo nos atacaron con bombas lacrimógenas y nos dispersaron, ¿no? Pero quedó ese sentimiento de intento de recuperación del país. Yo recuerdo una imagen muy bonita de la marcha de los cuatro suyos. Yo corría por Abancay para tratar de escapar de la policía, me meto a uno de los jirones ahí donde está Mesa Redonda, si no me equivoco, y veo a una mamá con dos hijos del brazo, cada uno en un brazo de ella, sujetado a un brazo de ella. Su niña tendría unos 13 o 14 años y su niño unos 10. Y la señora gritando en contra de la dictadura, ¿no? Esa imagen para mí me marcó mucho, ¿no? Porque dije, el peruano, aún arriesgando lo más sagrado, que son tus hijos, ¿no? Yo en ese tiempo no tenía hijos, hoy sí lo tengo, este, eh, de todas maneras tenía en ese momento capacidad de indignación, que eso fue lo que sucedió en la marcha de los cuatro suyos. Y bien es cierto, la marcha de los cuatro suyos no trajo como consecuencia inmediata la caída del gobierno, sino que el gobierno 2 meses después cae producto del primer Vladivideo que se muestra en la televisión, donde Montesinos le está entregando $10.000 al hermano de Alex Curi, ya no me acuerdo cómo se llamaba el hermano, Beto, creo, Beto Curi, y le entregaba $10.000 a cambio de pasarse ya políticamente en el Congreso, porque había sido elegido congresista, pasarse de al lado del Fujimorismo, ¿no? Para lograr mayoría. Empezó a comprar, y ahí empezaron a salir muchos otros Vladivideos donde nos enteramos que habían comprado también a la prensa, cosa que era Voz Populi, pero nadie sabía, nadie tenía la prueba fehaciente, ¿no? Entonces, Fujimori, ¿qué hace en ese contexto? Sale supuestamente a capturar a Montesinos, arma un circo, ¿no? Donde se monta en una camioneta y empieza a apuntar allá, 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 corretelo, vamos a capturarlo, ¿no? Mientras Montesinos salía bien tranquilito en el velero Carisma rumbo a Venezuela, donde esperaban que Hugo Chávez, fíjate, Hugo Chávez, le diera asilo, ¿no? Pero eso no pudo soportar más, ¿no? En ese contexto, Fujimori le asigna $15 millones como concepto de compensación por tiempo de servicio a Montesinos, ¿no? Uno de los casos por los que Fujimori está o fue condenado, ¿no? Y finalmente viene con ello la caída del Fujimorismo con la renuncia de Fujimori yéndose a una cumbre en Brunei, llevándose 50 maletas, donde nadie sabe qué llevaba en esas 50 maletas, hay solamente narrativas, ¿no? De que se llevaba pues lingotes de oro, que se llevaba todos los Vladivideos que nunca salieron, etcétera, etcétera. Y finalmente se asila en su país de origen, Japón, ¿no? Y desde allí, bueno, en ese contexto, no sé si en Brunei o en Japón, renuncia por fax a la presidencia del Perú, ¿no? Y asume el doctor Valentín Paniagua Corazao la presidencia del Congreso y como presidente del Congreso, presidente del país. Así es que se da la caída de Fujimori, ¿no? Huyendo del país como lo que siempre fue, ¿no? Huyendo como un cobarde, ¿no? Matón,
con las armas, cobarde cuando se le caía todo, huyó, ¿no? Montesinos es capturado y empiezan, pues, lo que aquí en el Perú le llamamos los juicios del siglo, ¿no? Empiezan los juicios y empieza Montesinos a narrar cómo fue que armaron todo esta parafernalia de corrupción en el gobierno peruano, ¿no? Cosas que, dichas de la propia boca de Montesinos, hay mucha gente que las niega, ¿no? Yo discutí el otro día con una persona que defiende mucho a Fujimori, que trabaja aquí, y él decía, pero eso es mentira, pero si Montesinos lo dijo. O sea, si Montesinos en un juicio dice que él compró congresistas, que él corrompía y que el presidente sabía, entonces, ¿por qué no le debemos creer? ¿A quién le vamos a creer? ¿No? Si al testigo oficial, al que vivió y armó todo esto junto con Fujimori, tú no le crees, entonces ¿a quién le crees? Pues ya tiene que venir Dios y la Virgen a decirte que eso es verdad para que le creas, es imposible, ¿no? Entonces, Ya. ellos crearon esto y así fue como cayeron, ¿no? Es lo que yo recuerdo, ¿no? Y obviamente los recuerdos personales son muy bonitos porque esas gestas de adolescente, vehemente, arriesgando inclusive el pellejo, porque en cualquier momento, Gerson, tú lo sabes, Pedro también, pudiera habernos caído una bala, una bomba lacrimógena pasó muy cerca a mi cabeza, pues la tiraron directamente a mi cuerpo. A Gerson casi lo agarra la policía ya cerca al Congreso. Estabas adelante con construcción civil, recuerdas, y yo iba atrás tuyo con una bandera de la UNI con su caña. Son bonitos recuerdos que quedan de la juventud de uno, ¿no? Y esa juventud que siempre debe ser una juventud contestataria, ¿no? Una juventud pensante, una juventud que vaya más allá de lo que la prensa simplemente te vende, ¿no? Una juventud que analiza el problema de manera más profunda para tener una opinión que luego difunde entre sus compañeros y eso fue lo que en ese momento fuimos y ese es el recuerdo ya personal que yo tengo de ese momento. Entonces he narrado el recuerdo general y el recuerdo personal que tengo y ese momento me dejó los más grandes amigos que he hecho en mi vida, entre los cuales los cuento a ustedes. Ah, Pedro, quizás el siamés, hay que hablar del siamés que lo mencionó Eric un rato, Montesinos Ujú. y su relación con los Estados Unidos. ¿Qué fue Montesinos? ¿Cómo lo recuerdas? Nos acompañó 10 años, hasta ahora creo que sigue manipulando la política peruana. Ajá. ¿Qué puedes hablar de él? Porque es inevitable hablar de él si hablamos de Fujimori Sí, y es del correcto, es fujimorismo. correcto. Primero, es un honor, Eric, lo que has referido es recíproco, créeme, y también con Cachito, la amistad, la fraternidad incluso que se puede sentir al punto de que si es que en algún momento hemos de sentarnos a construir el país, estoy seguro que los tres lo vamos a hacer siempre en pro de la mejora como nación, ¿no? Ahora, Montesinos. El otro día estaba buscando sobre mi abuelo, un embajador, Joaquín Heredia Cabieses. Y había una parte en la que Montesinos decía que había conocido a mi abuelo en Alemania o en no me acuerdo en qué país, y que el embajador Heredia había sido una persona muy agradable, una persona con todos los detalles para la comisión militar que encabezaba otra persona, pero Montesinos estaba, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en este país nosotros somos, no todos, pero mucha gente se fija mucho en las formas, ¿no? Montesinos, por ejemplo, podía ser un delincuente, pero si a ti te trataba con mucha elegancia, mucho decoro y consideración, tú no ibas a decir que él era un delincuente, ¿entiendes? Y eso es una filipiesca forma de ser, ¿no? Es el típico ejemplo, me quejo por ejemplo, de Telefónica, que es una empresa para mí de las peores que pueda existir, ¿no? Pero si Telefónica me diera trabajo, todos mis comentarios en contra de Telefónica se van. No, muy buena empresa y tal, ¿no? O lo que Basadre incluso decía respecto de arequipeños que daban incluso esclavos a los chilenos con tal de que no se metieran con sus sectariajes, ¿no? Con lo suyo, ¿no? Les daban joyas, les daban gente, pero no se metan conmigo. Y entonces esa suerte de apátrida, de ser apátrida, es lo que refleja el caldo de cultivo para que emerjan este tipo de personas nada referentes, ¿no? Para el país. Ahora,
¿Quién era Montesinos? ¿Quién es Montesinos, no? Montesinos es un militar, es un abogado. Entonces, es una persona que ha sido espía, es una persona, no voy a decir que es inteligente, porque un inteligente no daña, una persona inteligente no hace daño, no hace caos, no perjudica a gente inocente. Era una persona muy astuta, es una persona muy astuta y como tú dices, Gerson, hasta ahorita maneja los hilos tal parece porque la forma como se hace la política, la forma como habla incluso esta presidente es una payasada, responde a una misma retórica como en los 90. Nosotros estamos asistiendo a una copia, un copy-paste de lo que es los 90. Entonces, claro, es muy complicado poder... ¿Perdón? Sí, 5 minutos. Perdón, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Este Montesinos, simplemente se dio cuenta, pues, que en un país en el que la gente es apátrida, en el que la gente piensa en sus intereses antes que pensar en el país, se dio cuenta, pues, de que ahí había cómo manejar, ¿no? Ahora, si nosotros fuéramos una nación o un país en el que la justicia velara por siempre prevalecer, Montesinos hubiera estado preso desde que traicionó a la patria y probablemente hubiera sido ejecutado, ¿no? Montesinos traicionó siendo militar al país, vendiendo información y trabajando para la CIA al punto que estuvo preso, ¿no? Y de allí ha sido abogado y ha sido abogado de narcotraficantes, o sea, tiene un currículum por demás sucio, ¿no? Entonces, este siamés a los que los fujimoristas suelen endilgarle toda la culpa no es sino el perfecto complemento para alguien como, que en paz descanse si puede, Fujimori, ¿no? Fujimori era pues la cara, Montesinos era el cerebro, ¿no? Entonces, si hacemos una evaluación histórica de lo que Montesinos es, yo creo que él conlleva o condensa en su persona a lo peor que puede existir en la sociedad y que si hubiera justicia, y lo digo sin eufemismo alguno, yo haría que Montesinos todos los días reciba correazos, puñetazos, escupitajos de toda la gente que quisiera ir a la base naval a hacerlo, porque eso es lo que merece una persona como él. O sea, él no merece estar en la base naval y con todos los serviles a su costado. No, él merece realmente sufrir, porque lo que ha hecho con el país junto al otro sátrapa es lo que tenemos hoy. Una nación que no lee, una nación que no sabe, una nación que habla por hablar, una nación que incluso puede defender lo indefendible y que puede, como dijo muy bien Eric, llamar bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. En ese sentido, históricamente nosotros tenemos, señores, una tarea importantísima, creo yo, que es evitar a toda costa la reivindicación del lumpen que nos ha gobernado. Evitar a toda costa esta, porque si no lo evitamos, lo que va a pasar es que la gente va a pensar que lo que hizo Montesinos está bien. ¿Y cuántos montesinos y aprendices de este tipo de gente hoy mismo existen? Si ustedes ven las redes sociales supuestas, en todo caso, de Montesinos, hay gente que lo loa, ¿no es cierto? Hay gente que lo aclama, hay gente que reivindica y que le dice que es gracias a él. Entonces, Dios santísimo, ¿dónde estamos parados? Que si tuviera una sanción ejemplar, como la dije en un principio, esto se acaba, ¿no? Son 10 años de historia peruana difíciles de sacar. Eh, la recuperación económica que se realizó en esa época, digamos, cumplía con el norte que siempre tuvo el gobierno fujimorista, ¿no? Eh, el fin justifica los medios, ¿no? Que se puede resumir un poco la filosofía política del fujimorismo, incluso hoy en día. Si tenemos que matar, hay que matar. Si tenemos que barrer con la gente, hay que barrer con la gente. Si la gente tiene que morirse de hambre para que baje la inflación, que se mueran de hambre. Si hay que destruir la economía nacional, y si para eso vamos a estar bien con el FMI o Estados Unidos nos va a dar un beso, hay que hacerlo. Y es un poco lo que pasó. Mucha gente rescata el tema de que detuvo la inflación, pero ¿cuál fue el costo, Eric, para terminar? Realmente
somos un país económicamente exitoso. ¿Te parece que somos un país exitoso en economía? ¿Que somos una bandera de la economía mundial? Estamos en el G7, el G8, el G9. Llegamos aunque sea el G20, Huarcaya. Sí, mira, esa pregunta se responde muy fácil, ¿no? Habría que nada más preguntarle a los peruanos, a los que pretenden defenderlo, si saben cuánto es la informalidad en el Perú. ¿Qué porcentaje de peruanos trabajan en la informalidad? El 80%. Entonces, si una persona cree que un Estado, un país, es un país exitoso, es un país próspero, con 80% de masa laboral en la informalidad, no tienen ni la menor idea de lo que significa un país exitoso, ¿no? Un país exitoso no puede tener un 80% de informalidad donde la gente sale a buscarse el día a día como puede, porque eso es informalidad. Sales y no sabes con cuánto vas a volver a tu casa. No sabes si vas a volver con 20 soles, con 30 soles, si vas a poder comer al otro día, si vas a poder alimentar a tu familia al otro día. Eso no puede ser un país exitoso. Yo he tenido la suerte de estar en Europa y definitivamente que desde allá pensar que Perú es un país exitoso es realmente para reírse, ¿no? O sea, un país exitoso es un país donde la gente tiene trabajo formal y sabe que va a poder sostener a su familia, no el 80% en la informalidad, ¿no? Eso solamente para analizar si el país, si nuestro país es exitoso o no. Además, tampoco puede ser exitoso pues vendiendo solo materias primas, ¿no? Y mucho menos sin procesar, ¿no? O sea, todos los recursos mineros se van a través de los puertos en bruto y regresan aquí como productos transformados para que nosotros paguemos por ellos, ¿no? Ganan plata por enviarlo en bruto y ganan plata cuando le envían el producto procesado y lo venden como baratijas aquí en el mercado. O sea, solamente un grupo de personas. ¿Cuánto genera la minería? ¿Genera realmente, es el gran motor de la economía? Discúlpenme, pero yo que he hecho CAPEX de minería, sé perfectamente que no es así. Sé que el 90% de un CAPEX de minería, por ejemplo, el CAPEX, para los que no saben, es el costo del proyecto, por ejemplo, una ampliación de una mina o cuando una mina se va a sentar, hace su proyecto de inversión. El 90% de eso son equipos y esos equipos se compran en el extranjero, no se compran aquí. Y el impuesto, el IVA o el IGB, ¿dónde se paga? En el país de origen de la maquinaria, donde vas a comprar la maquinaria. ¿Y dónde le devuelves ese impuesto, ese IGB? ¿Dónde se lo devuelves? Cuando empieza a operar aquí. O sea, gastan el IGB allá, generan bienestar en ese país que vende la maquinaria y se lo devolvemos aquí. Muchas veces inclusive le devolvemos impuestos por adelantado. Entonces, ¿somos un país económicamente fracasado? Por supuesto que sí. Vivimos como podemos. De los de las cientos de personas, espero que miles, que vayan a ver este podcast, analicen cómo es que viven, no solo ustedes, sino también sus familias, sus padres, de repente si son jóvenes, cómo es que sostienen sus casas, bajo una economía formal o bajo una economía informal. Cuando se den, cuando se respondan eso, van a saber si el país es un país exitoso económicamente o es un fracaso, ¿no? Y como corolario quiero decir una frase que Jorge Luis Borges en una entrevista que le hace César Hildebrand en el año 78 dice, ¿no? Un rufián muerto sigue siendo un rufián y un cobarde muerto no se convierte en un valiente. La muerte no beneficia tanto, no beneficia tanto. Bueno, Eric, interesante es la verdad. Siempre hablan los que admiran mucho a Fujimori sobre el tema económico, pero la pregunta es, ¿cuál es el éxito económico del Perú? ¿Tener 70.000 millones de dólares en reservas y no poder usarlos? Porque si las usamos, Estados Unidos nos corta el vientre. ¿Tener la peor educación de América Latina? Porque el nivel educativo nacional es lo peor que hay en América Latina. Tener la peor gestión de salud de América Latina. Y no me vean que esto es flor o que Cachito lo está inventando, señores. Yo no pongo invenciones. Acá nomás. Hace 2 años, ¿cuál fue el país latinoamericano que tuvo más muertos de COVID por población? Fue el Perú. Y es más, el mismo gobierno central no sabía cuántos muertos eran. Ellos hablaban de 250.000, pero muchos estudios internacionales
y publicaciones nacionales de investigación hablaban de que llegábamos casi a 400.000, casi medio millón de muertos en un país de 30 millones de habitantes. Mientras la India tenía pues 1 millón de muertos, pero con casi 1.000 millones de habitantes. O sea, no se puede comparar. Entonces, eso, no me van a decir que esa es una buena gestión de salud. La gente se moría como animales en las calles. Eso no es un reflejo, Eric, de una economía sólida. Eso no es éxito económico, sino que la gente está pensando que sobrevivir es exitoso. O sea, acá nadie está pensando en estudiar una carrera, nadie está pensando en una maestría ni doctorado. Basta solamente, Huarcaya, con que la persona coma al día siguiente y eso lo considera éxito. Y ese es el legado de Fujimori. Y Sí. eso es lo que Nos ha hecho tan miserables que nos ha hecho creer que esa miseria es vivir. Sí, así es. Y lo aceptamos e incluso lo defendemos. Exacto. Nos ha hecho sentir tan miserables que con el hecho de tener un pan en la boca al día siguiente, conseguido de manera informal y peleándole a la vida y al mercado, es ser exitoso. Claro, entonces, tener industrias, producir, tener independencia económica, independencia política a nivel internacional simplemente es una cosa a lo cual los peruanos no aspiramos. Y ese es el gran legado de Fujimori. Les guste o no les guste, es una lástima. Esperemos que algún día salgamos de ese hueco existencial, porque ya ni siquiera es un tema económico, es un tema existencial, es una cultura que nos hemos pegado los peruanos y que todavía no la podemos erradicar. Palabras finales, ya para despedirnos, Eric. Muchas gracias, Cachito, por la invitación. Es interesante hacer un análisis desde nuestra perspectiva, humildemente, de lo que fue el gobierno de este señor, que para mí abre la caja de Pandora que ha traído durante 30 años todos los males al Perú y que hoy vivimos y vamos a seguir viviendo si es que no hacemos algo. Y nosotros desde esta tribuna eh, estamos poniendo nuestro granito de arena para recordar a los chicos, a los que no sabían o no sabían las cosas que nosotros hemos narrado el día de hoy, que hemos expuesto, eh, para aclararles un poco esto, porque pueden haber muchos confundidos o muchos que reciben información de sus padres, información corta, sesgada, y que les digan pues algo tan simple como que antes había terrorismo y después de Fujimori ya no hay, ¿no? Entonces, eso es muy simple, ese es un análisis ni siquiera simple, es simplón, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho un análisis un poco más profundo que espero les sirva a los chicos para tomar decisiones correctas al momento de votar, ¿no? Y lamentablemente hoy, gracias a esa cifra repartidora que los analistas del Fujimorismo han sabido utilizar muy bien en su beneficio, pues tienen 4 partidos políticos que después ya en el Congreso se ha sumado el quinto, que es el de Acuña, 5 partidos políticos que dominan todo y que están haciendo leyes al antojo de ellos. Y eso es producto también del Fujimorismo. Por ejemplo, que los fiscales no puedan allanar los domicilios si no se encuentra el acusado con su abogado, ¿no? Esa ley tiene nombre propio, bueno, varios nombres propios, porque muchos de ellos son acusados, entonces ahora no les puedes allanar, porque si, bueno, lo mando a mi abogado pues de vacaciones, y digo pues mi abogado está de vacaciones, entonces no me puedes allanar, y limpio toda la casa, ¿cierto? Entonces, son leyes con nombres propios que gracias a que a la cifra repartidora les ha permitido, a través de atomizarse en 4 o 5 partidos al momento de la elección, tener mayor cantidad de congresistas y dominarlo todo, y tener el Ejecutivo, que no lo ganaron, tenerlo a partir de haberlo tomado también de esa manera, ¿no? Y haber hecho una negociación con la actual presidenta para que ella sobreviva hasta el 2026, mientras ellos en las sombras son los que realmente gobiernan. Sí, pues Eric, la sombra de Fujimori va a acompañar todavía buen tiempo al Perú. Creo que son los jóvenes los llamados a romper con este círculo vicioso, con esta cultura chicha, con esta cultura de la pendejada que todavía acompaña a los peruanos y que nos hace mucho daño. Bueno, Eric, muchas gracias por participar. Muchas gracias. Pedro, hasta la próxima. No se olviden a nuestros amigos escuchas dar su like, sus opiniones son muy importantes. Mírenos en todas las redes sociales y siempre acá en su programa de controversias y polémicas con Chino y Cachito. Hasta la próxima. Chau, Eric, cuídate.
Gracias, hasta la próxima.